Bienvenidos una vez más a un capítulo de Alquimia. En esta semana me encuentro en otro lugar. Este es un video podcast donde hablamos sobre la experiencia humana y la desglosamos a través de la palabra. Para mí hacer alquimia a través de la palabra y la expresión de la verdad es súper sanador y también aclara mucho las ideas. Así que bienvenida si es la primera vez o bienvenido si es la primera vez que estás escuchándome. Mi nombre es Vera, soy la voz detrás de este video podcast. Si lo estás viendo en YouTube, me encantaría que le des like y lo compartas. Y si lo estás viendo en Spotify, me encanta también leerte. Déjame tus comentarios para hacer crecer este espacio y mucho más. Hoy quiero hablarte de la creatividad. La creatividad es para mí algo innato. Me encuentro en este momento en casa de mi padre. Si lo estás viendo en YouTube o en el formato de video, te voy a compartir las maravillosas vistas que tengo desde la ventana de mi papá y compartirte que mi papá hizo esta casa casi por completo solo y con un poco de ayuda también de algún amigo, algún familiar, pero el chabón agarró un día, se lo inventó y dijo, pimba, voy a hacer una casa. Y quiero hablarte de la creatividad porque para mí la creatividad es algo totalmente vital y durante mucho tiempo no me di cuenta de esa vitalidad que tenía que tener y pensaba que era algo opcional, ¿no? Que ser creativo era o bien para producir algo vendible, ya que elegí dedicarme profesionalmente a las artes, porque estudié arte dramático y también he tenido varios emprendimientos de creación de cuadernos, de pintura a mano. Hoy me encuentro haciendo música, pero quiero decir, siempre elegí la vida artística y creativa y tenía un bloqueo en algún momento de mi vida en donde me di cuenta de que si me sentaba a crear tenía que ser vendible, ¿viste? Como si mi acercamiento a la creatividad fuera meramente capitalista y capitalizable, de hecho. Lo cual es interesante porque tardé un tiempo en darme cuenta de que ser creativo, primero que era algo para todos y segundo que era algo vital. Y por vital me refiero a que entraba en la misma categoría que comer, dormir y hacer pipí. Porque si yo no creaba algo, mi energía creativa se iba a la cabeza a crear problemas invisibles y hacerlos visibles en el plano 3D. Ya hace tiempo venía como pensando en esto de decirme, che, necesito hacer creatividad más seguido, ¿no? Como brindarme, así como me brindo 5 minutos para lavarme los dientes y 2 horas para cocinar y comer, ponele, tengo que encontrar un momento para hacer de la creatividad un espacio. Y, y empecé a ver, ¿no? Como lo mucho que me costaba, lo mucho que enjuiciaba mi proceso, lo mucho que sentía que si no hacía algo piola, entonces no tenía sentido. Y entonces ahí me di cuenta donde estaba intentando todo el tiempo capitalizar mi creatividad. Y entonces ahí es donde tomé conciencia de lo vital que es. Y yo sé que estoy redundante, pero te voy a decir por qué. Para el ser humano, la naturaleza del ser humano es crear la vida, crear su realidad. Lo hemos hecho de manera inconsciente y cada vez más lo estamos haciendo de manera consciente. Entonces lo que me parece súper sagrado es que podamos cada vez más ver la divinidad de la creación y fusionarlo con como esta búsqueda por ahí hasta espiritual y saber que cuando nosotros nos sentamos al servicio de la creatividad, hasta incluso tenemos experiencias divinas, ¿no? Yo sé que hablé de esto en alguno de mis capítulos sobre que Spinetta decía que él no escribía música, viste que el chabón abría como un canal y la data bajaba. Para sanar mi relación con la creatividad y no sentir que siempre tenía que ser algo productivo, tangible, excelente, perfecto y vendible, empecé a regalarme espacios de creatividad sin sentido. Y empecé a ponerme a prueba en eso, por ejemplo, descubriendo que en un principio la creatividad para mí empezó a ser una conexión con mi niña interior. Y como yo estaba haciendo un proceso de sanación de niño interior resarpado y que considero que todos en algún momento, en mayor o menor medida, tenemos que hacer para trascender las heridas de la infancia, cada artista tiene una búsqueda de la creatividad consciente o inconscientemente re loca, sobre todo si elige profesionalizarse y desea de eso monetizar y hacer una vida. De hecho, hay artistas que los compramos y consumimos solamente por su proceso creativo, no por su resultado. La mayor parte del arte nos interesa quizás por eso, o al menos a mí, Vera, me llama mucho la atención los procesos creativos de la gente. Y me pasa mucho que a veces incluso la gente me pregunta cómo hice para hacer algunas cosas y es verdad que hay un proceso como de como de alienización entre la obra y el creador. A mí me pasa que a veces hago cosas que después me olvido cómo las hice. O como sí, esto de decir, che, no,
como no sé si me puedo hacer cargo de que yo hice eso, ¿no? O hasta incluso me sorprendo a mí misma y digo, ¿yo hice eso? Por ejemplo, me pasa mucho con mi libro. Este es mi libro Del Hierro al Sol, que publiqué en abril con una editorial en España que se llama Loto Azul y se puede conseguir en todos lados del mundo. Y lo loco de este libro es que jamás pensé que iba a existir en mí el deseo de crear un libro. Sin embargo, desde hace más de 10 años escribo poesía y relatos cortos como un modo de poetizar mi vida, ¿no? De romantizarla incluso, o de dramatizarla también, ¿no? Como llevar mis experiencias personales al límite y ver qué pasa con eso. Entonces, imagínense que lo loco de este libro es que cuando a mí me llegó a la puerta de mi casa, yo lo miré y dije, ¿yo hice esto? Como, ¿en qué momento? Y eso le pasa al artista. Lo he charlado con muchas personas y lo he visto en primera mano, como de gente que hace cosas grandiosas y no se da cuenta. Y con esto no digo que mi libro es grandioso. Mi libro hoy es una expresión de un momento de mi vida y trascenderá. Quiero decir, crearé más cosas y veremos qué son. Pero sí me resultó muy loco como esto de descubrir en esta instancia del libro la creatividad que yo había tenido para conmigo misma como práctica de autoamor, incluso de autocuidado, como esto de, bueno, siento la vida muy profundo, me voy a sentar a escribir, el día de mañana fue un libro y yo no es que me senté a decir, che, quiero escribir un libro, vamos a ver qué le meto adentro, sino que miré para atrás, vi todo lo que había escrito y mi tarea fue recopilarlo y ordenarlo con quizás una dosis de creatividad para crear una historia que tenga sentido dentro de los propios poemas, ¿no? Por ejemplo, los dibujos que están dentro del libro también son dibujos que algunos yo ya tenía guardados y que sentía que encajaban con la propuesta y otros que específicamente los creé para el libro bajo una dinámica visual porque por ahí ya había entendido cuál era la dinámica visual y me dediqué a replicar algunos. La creatividad es algo que simplemente brota en mí y que de repente la propia búsqueda de esa creatividad me muestra que creé. Y después con esa creación yo puedo elegir si la quiero monetizar o probar a monetizarla, si quiero compartirla o quedármela para mí, si la comparto con el mundo o me la guardo solamente para mis círculos cercanos, o si de repente armé un montón de, por ejemplo, cuadros y digo, bueno, ya fue, los cuelgo en mi casa, ¿viste? Como son para mí, no para vender. Y después me di cuenta de eso, ¿no? De que parte de mi esencia era una vida creativa. Entonces dejé de pelearme con eso. Por ejemplo, estos collarcitos los hice yo. Las piedras no son mías, por supuesto, pero forma parte de mi naturaleza siempre decir, che, quiero esto, a ver si lo puedo crear. Y después en el medio a veces me doy cuenta que de repente creo algo y también quiero ver si eso me podría dar dinero en la vida, ¿no? Entonces, ante todo, me considero artista o elijo serlo. Y reconocí con esto de la búsqueda de la creatividad que ser artista tiene muchas caras, que no tiene por qué ser una sola forma. Y creo que eso es lo interesante de la vida creativa o de quien elige encarnar una vida creativa, ¿no? Creo que el arte ha sido disruptivo siempre y como en la mayoría de mis creaciones trabajo con mi energía, mi cuerpo, mis emociones y mi historia, se empieza a volver desconcertante eso también, hasta incluso para mí misma a veces, ¿no? Como esto de bueno, y ahora verá qué va a hacer, ¿no? Me lo digo yo a mí misma, como me pregunto, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, hago esto, hago lo otro. Y descubrí siempre que el mundo nos quiere meter en una caja, quiere que nos elijamos una sola cosa, quiere que hagamos de todo un nicho, ¿no? Incluso el marketing digital hoy también lo propone mucho como esto de tipo, bueno, aprende cuál es tu nicho. Y después yo me di cuenta que mi nicho soy yo, o sea, y yo no me puedo nichar. ¿Por qué te comparto esto más allá de el posible narcisismo de hablar de mí misma y de mi proceso y de mis no ganas de ennicharme, ¿no? Porque descubrí mucho que me recontraenculaba conmigo misma, me enojaba tener que encasillarme y dejar, o sea, y por tener que encasillarme era esto de sentir que yo tenía que dejar de hacer algunas cosas para enfocarme solamente en una. Por ejemplo, bueno, me tengo que enfocar solo en el tarot porque así mi proyecto digital tiene sentido y tengo más profesionalismo en esto. O bueno, no, si quiero ser actriz, no tengo que tirar el tarot porque el mundo actoral me va a rechazar por esto, por ser demasiado espiritual, como
durante mucho tiempo eso me limitó muchísimo. Y después también hace un tiempo empecé a abrazar cada vez más que mi naturaleza es múltiple y que no tenía más ganas de elegir una sola cosa. Y también el desafío creativo que supone de repente sí explorar de qué manera todo lo que soy puede existir en un mismo lugar. Porque también sé que el mundo necesita que vos te ordenes, ¿no? Necesita que seas claro, que tengas intenciones concretas. Pero también sé que todo cambia, y que estamos cambiando todo el tiempo y constantemente, y que encasillarnos en una sola cosa, sobre todo en un año, en un milenio como este, donde todo es totalmente cambiante, transformador. Creo que a veces está buenísimo encasillarnos y creo que a veces no. La mayor parte de las personas que admiro, artistas, son súper múltiples y es gente que de repente me sorprende por todos lados. Por ejemplo, pienso en este actor Joe Keery, que me gusta mucho por su participación en Stranger Things y porque también me gusta físicamente, me parece un chabón re atractivo. Y después descubrí que hacía una música que era piolaza, que tiene este proyecto musical, que su música se viralizó en redes y por eso la conocí, de hecho. Y me encanta cuando descubro que actores que la están pegando en series internacionales, de repente tienen todo un emprendimiento de no sé, cosmética natural, ¿viste? Como que admiramos mucho eso en la gente. Y sin embargo me resulta re gracioso como de repente también a los artistas emergentes, como puede ser en mi caso, si se quiere, también nos pasa esto que nos dicen, che, no, para que funcione tu arte te tenés que encasillar, ¿eh? Y después vemos a gente que hace un montón de cosas y los consumimos en videos de humor y los escuchamos en un podcast y los sentimos en su música y eso me parece súper lindo. Pero también sé que uno no puede hacer todo al mismo tiempo y esa ha sido una de mis luchas más grandes, como esto de decir, ok, quiero hacer una obra y escribir un libro y pintar un oráculo y venderlo y hacer un libro y en el medio ganar plata y tirar el tarot, pero no quiero hacer esto. Obvio que eso me lleva a mí misma a tener que reajustar constantemente mis lugares y mis prioridades y al mismo tiempo darme cuenta cuando me fui y me puse demasiado al hombro. Pero también, por ejemplo, esto de decir, bueno, ¿qué pasa si me permito decir, che, por ahí no tengo que elegir una sola cosa, pero sí ordenarme y elegir en qué momento hago cada cosa? Y saber que hay años en los que por ahí no actuaré tanto, o años en los que no tiraré tanto el tarot, o que se transformará eso conmigo, ¿no? Y creo que aceptar esa realidad está permitiéndome abrazar mi camino como único y distinto, lo cual no significa que sea más o menos especial que el resto, pero sí como esto de, me voy a quitar un poco de peso de encima, no voy a hacer todo junto. Y también esto de decir, bueno, estoy explorando, si de repente algo no me copa, lo dejo de hacer y ya está, ¿viste? Pero es verdad que a veces sentimos que el afuera nos pide que seamos claros y en realidad la vida nos tiene que hacer sentido a nosotros, no al afuera. El afuera después va entendiendo, ¿no? No sé si eso les trae algo para reflexionar hoy. A mí sin duda sí. Quiero que te lleves de este encuentro, de este espacio que compartimos hoy. Quizás la pregunta que me hice yo misma cuando estaba intentando ver qué lugar le daba a mi creatividad y por creatividad también a la manera en la que yo elegía habitar mi multiplicidad de hobbies, de pasiones, de deseos incluso, porque siempre reconocí que fui una persona muy ambiciosa y con muchas ganas de crear. Y regalarte esto, ¿no? Como, bueno, ¿cuál de todas tus pasiones hoy en día te está pidiendo mayor compromiso? ¿Y cuál de todas tus pasiones también te está pidiendo que simplemente la ordenes mejor? ¿Y dónde hasta incluso te estás limitando por creer que te tenés que achicar o que tenés que hacer de cierta forma porque el afuera te dijo? El afuera siempre nos va a proponer un plan. Y no siempre está bueno nadar a contracorriente, eso también lo he ido aprendiendo con la experiencia y lo sigo aprendiendo. Pero a veces sí está bueno de repente decir, che, la fórmula que a mí la vida me propone no me hace sentido, porque no se siente auténtico. Y lo auténtico para mí es ser múltiple, al menos para Vera, y es crear un montón de cositas, y obviamente no todas al mismo tiempo,
Y también es orgánico en mí querer compartirlo con la gente que me rodea y hoy con ustedes, mi comunidad, ¿no? Pero te dejo esto para que vos te vayas a reflexionar o a permitirte abrir tu abanico de posibilidades como en otros capítulos dije, ¿no? ¿Qué es eso que hoy en vos precisa que tenga un mayor protagonismo y que porque quizás te quisiste achicar o quedar con un solo nicho, apagaste, pero que en realidad forma parte de tu esencia y que por ahí en esta vida te mereces explorarlo? Lo dejo ahí. Gracias por escuchar Alquimia. La verdad que es un espacio que me nutre cada día más. Siento que crecí mucho haciendo este podcast y que lo seguiré haciendo porque es un lugar que por mucho tiempo abandoné, sobre todo en 2025, y que si estás escuchando esto ahora es un regalo, la verdad, que ustedes sigan escuchando este espacio. Y también descubrí lo importante que era para mí hacer este podcast, esta alquimia que a ustedes les ayuda y les acompaña bastante, porque yo solamente soy un espejo de eso, me ayuda mucho a mí. Y por eso lo sigo haciendo. Y eso me parece re nutritivo en cierta medida. Pero sobre todo también me impulsan ustedes a seguir haciéndolo con ese espejo tan lindo que me regalan de escribirme por privado o contarme cómo resuenan mis palabras. Y bueno, eso es muy lindo. Siempre fui una creyente de que mi granito de arena puede hacer una diferencia en el mundo y ustedes son como ese regalo de que tan errada con esa premisa no estoy. Por supuesto sé que puede cambiar y sé que no puedo cambiar el mundo, pero, pero gracias por crecer conmigo, por acompañarme siempre. La verdad que ya saben, si les gustó este capítulo, mándenselo a alguien que les nutra, a ese amigo o esa amiga que necesita entender un poco más sobre la energía de la creatividad o sobre permitirse ser creativamente ustedes. Y nos vemos en otro capítulo.